¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden esconderse en los lugares más cotidianos? Un espejo que no solo refleja, paredes que guardan voces del pasado o un ático donde un alma atrapada busca justicia. Esta noche, te invitamos a descubrir 3 historias de terror que te helarán la sangre. Pero cuidado, puede que después de escucharlas, empieces a cuestionar lo que te rodea. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este canal y darle like al vídeo para más historias aterradoras. Acompáñanos si te atreves, y que comience el terror. María llevaba semanas buscando un apartamento en la ciudad. La búsqueda no había sido fácil, la mayoría de los lugares eran demasiado caros o estaban en condiciones lamentables. Por eso, cuando encontró aquel pequeño apartamento en el centro, casi parecía un milagro. Era antiguo, sí, pero tenía encanto. Las molduras en el techo, las ventanas de madera y el gran espejo que ocupaba casi toda una pared del salón le daban un aire clásico que la atrajo desde el principio. El propietario fue amable pero insistente en una cosa: el espejo debía quedarse en el apartamento. Forma parte del lugar, le dijo. María no le dio mucha importancia. De hecho, el espejo era una de las cosas que más le había gustado. Pero desde la primera noche, algo no se sintió bien. Mientras desempacaba cajas en el salón, notó algo extraño en el espejo. Era como si las luces reflejadas se comportaran de forma diferente, más tenue, más sombría. Pensó que era un efecto óptico y continuó con su tarea. Sin embargo, al pasar frente al espejo para llevar una caja a la cocina, vio algo que la detuvo en seco, una sombra detrás de ella, algo alto y delgado, inmóvil en el reflejo. Se giró rápidamente, pero no había nada. Esa noche durmió intranquila, pero decidió no pensar demasiado en ello. Seguramente estaba cansada. Sin embargo, los días siguientes las cosas empeoraron. Por las mañanas, el espejo amanecía empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él durante horas. Una vez incluso encontró lo que parecía ser una huella de mano en el cristal, pero su forma era alargada, casi antinatural. Los reflejos comenzaron a mostrar cosas que no estaban allí. Un día, mientras se arreglaba para salir al trabajo, vio una figura cruzar rápidamente por detrás de ella. Era demasiado nítido para ser una ilusión, pero al girarse, como siempre, no había nada. María comenzó a investigar la historia del apartamento. Había vivido allí una mujer llamada Elena, pero los detalles sobre ella eran confusos. Algunos vecinos decían que se había mudado, otros que había desaparecido de forma misteriosa. Lo único que todos mencionaban era que Elena pasaba horas frente al espejo, como si hablara con alguien. Una noche, María despertó al escuchar ruidos en el salón. Su corazón se aceleró al notar un leve resplandor proveniente del espejo. Salió de su habitación y lo vio, la sombra estaba completamente visible en el cristal, mirándola. Esta vez no imitaba sus movimientos. María gritó y la figura se desvaneció, pero esa experiencia la llevó a buscar ayuda. Consultó a un historiador local, quien le habló sobre la antigüedad del espejo. Pertenecía a una familia adinerada de principios del siglo XX, pero todos los miembros de esa familia murieron trágicamente en circunstancias inexplicables. Desde entonces, el espejo parecía traer mala suerte a sus dueños. La situación escaló cuando una noche, mientras María intentaba dormir, sintió un frío intenso en la habitación. Abrió los ojos y vio que el espejo, que estaba en el salón, ahora estaba en su dormitorio, apoyado contra la pared frente a su cama. No tenía idea de cómo había llegado allí. Esa fue la noche en que decidió contactar a un experto en lo paranormal. Este le explicó que el espejo era un portal entre dimensiones y que la sombra era una entidad que buscaba cruzar a este mundo. Si no actuaba rápido, la sombra la reemplazaría, tomando su lugar en la realidad. El ritual de cierre del portal no fue fácil. María debía enfrentarse directamente con la entidad en una especie de duelo espiritual. Encendió velas, recitó las palabras que el experto le dio y esperó. El espejo comenzó a brillar y vibrar, y la sombra emergió. Era alta, con extremidades alargadas y movimientos lentos, como un depredador acechando a su presa. La lucha fue intensa. La sombra intentó arrastrarla hacia el espejo, pero María logró completar el ritual justo a tiempo. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y la entidad fue absorbida de nuevo. A pesar de que el espejo ya no estaba, María nunca se sintió segura.
Cada vez que veía su reflejo en un cristal o una ventana, temía que la sombra estuviera allí, esperándola. Javier y Lucía habían pasado años soñando con comprar su propia casa. Cuando finalmente encontraron aquella vivienda a las afueras de la ciudad, no lo dudaron. Era una construcción antigua pero sólida, con techos altos y un gran jardín trasero que ya imaginaban lleno de flores y un huerto. Aunque necesitaría algo de trabajo, el precio era inmejorable. Firmaron los papeles rápidamente, emocionados por empezar una nueva etapa de sus vidas. La primera noche, mientras desempacaban las cajas en el dormitorio principal, Lucía escuchó algo extraño. Un sonido leve, como un susurro, que parecía venir de las paredes. Lo comentó en voz alta, pero Javier, concentrado en armar la cama, se limitó a encogerse de hombros. Es una casa vieja, probablemente las tuberías o el viento, dijo, intentando tranquilizarla. Sin embargo, los susurros continuaron. No eran constantes, pero aparecían siempre de noche, cuando todo estaba en silencio. Al principio, Lucía pensó que su mente le jugaba una mala pasada, pero poco a poco el sonido se hizo más claro. Podía distinguir palabras, aunque no lograba entenderlas del todo. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó algo que la hizo sentarse de golpe en la cama. Fue su nombre, Lucía. Despertó a Javier inmediatamente, pero este, molesto por ser interrumpido, le dijo que seguramente estaba soñando. Lucía intentó ignorarlo, convencerse de que era su imaginación. Sin embargo, los eventos comenzaron a volverse más intensos. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, notó una grieta en la pared que no había visto antes. Al acercarse, sintió un escalofrío. Parecía que algo estaba al otro lado. Decidió no darle importancia y continuó con sus tareas, pero esa misma noche, los susurros se convirtieron en gritos. Provenían de todas partes, como si la casa estuviera llena de gente atrapada detrás de las paredes. Desesperada, Lucía insistió en que debían investigar el pasado de la casa. Fueron a la biblioteca local y buscaron registros. Descubrieron que la propiedad había pertenecido a un hombre llamado Miguel Fernández, quien desapareció sin dejar rastro. Poco después de su desaparición, su esposa fue encontrada muerta en el sótano. Aunque el caso se cerró como un suicidio, había rumores entre los vecinos de que algo mucho más oscuro había sucedido. Javier seguía escéptico, pero todo cambió una noche cuando Lucía lo despertó al escuchar ruidos extraños. Al levantarse, encontraron al perro de la familia, Max, ladrando frenéticamente frente a una de las paredes del salón. El animal arañaba el lugar con desesperación. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y un líquido oscuro empezó a filtrarse de la grieta en la pared. Javier, ahora aterrorizado, accedió a llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. El hombre llegó al día siguiente, cargando un crucifijo y agua bendita. Mientras realizaba la ceremonia, las paredes comenzaron a temblar. El sacerdote explicó que la casa estaba maldita y que las almas de las personas que habían muerto allí estaban atrapadas, clamando por ayuda. Durante el ritual, Lucía escuchó claramente una voz entre los susurros. No fue un accidente, él lo hizo. Sobrecogida, insistió en que debían abrir las paredes. El sacerdote, al principio, se negó, pero finalmente accedió. Cuando rompieron una de las paredes del sótano, encontraron algo que los dejó sin aliento, huesos humanos envueltos en una vieja sábana. El sacerdote bendijo los restos y los llevaron a la policía. Poco después, una investigación reveló que los huesos pertenecían a Miguel Fernández. Su esposa no se había suicidado, él la había asesinado y después alguien más se encargó de él, emparedándolo en la casa. Tras enterrar los restos de Miguel en el cementerio local, las manifestaciones cesaron. Sin embargo, Lucía nunca volvió a sentirse tranquila en la casa. Por las noches, a veces creía escuchar un eco lejano de su nombre, como si la casa no hubiera olvidado del todo lo que allí había sucedido. Ana nunca se sintió especialmente cercana a su abuela. Había algo en la mujer que siempre le resultó distante, incluso cuando era niña. Por eso, fue una sorpresa para todos cuando Ana heredó la vieja casona tras la muerte de la anciana. Sus padres, algo incómodos, sugirieron venderla lo antes posible, pero Ana decidió mudarse temporalmente para arreglarla. Quizás así podría entender mejor a su abuela y los secretos que la rodeaban.
La casa era imponente. Tenía 3 pisos, habitaciones llenas de muebles antiguos y un ático al que Ana nunca había subido. Recordaba vagamente que su abuela le prohibía acercarse al desván, aunque nunca explicó por qué. Durante los primeros días, todo fue tranquilo. Ana se dedicó a limpiar y desempolvar, admirando los detalles arquitectónicos de la casa. Sin embargo, una noche, escuchó un ruido proveniente del ático. Era un sonido débil, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Ana subió las escaleras lentamente, pero al llegar a la puerta del desván, el ruido cesó. Intentó abrir, pero la puerta estaba cerrada con llave. Al día siguiente, encontró una llave antigua en un cajón del escritorio de su abuela. Decidió subir al ático y ver qué había allí. La habitación estaba oscura y polvorienta, llena de cajas y muebles cubiertos con sábanas. En una esquina, encontró un viejo baúl. Dentro había juguetes antiguos, ropa de niño y un diario. El diario pertenecía a un niño llamado Mateo. Ana se sorprendió al leer que era su tío, alguien de quien nunca había oído hablar. Según las páginas, Mateo había vivido en la casa hasta los 8 años, cuando murió en un accidente. Pero a medida que leía, Ana empezó a notar algo extraño. El niño hablaba de voces que lo llamaban desde el ático y de una figura oscura que lo observaba mientras dormía. Esa noche, Ana despertó sobresaltada. Había un frío intenso en la habitación, y al abrir los ojos, vio una figura pequeña junto a la cama. Era un niño, pero su rostro estaba borroso, como si algo lo cubriera. Ana gritó, y la figura desapareció. Los días siguientes fueron un infierno. Los juguetes del ático aparecían en lugares donde Ana no los había dejado. Las puertas se cerraban solas, y por las noches escuchaba risas infantiles y pasos en el techo. Finalmente, contactó a una médium, quien le reveló que Mateo no había muerto en un accidente. Había sido asesinado por alguien de la familia, y su espíritu estaba atrapado en la casa, buscando justicia. Para liberar el espíritu, Ana tuvo que enfrentarse a su propio pasado. Descubrió que su abuela había ocultado la verdad para proteger a un familiar. Ana confrontó a su familia, y cuando la verdad salió a la luz, Mateo apareció por última vez, sonriendo antes de desvanecerse. Aunque las manifestaciones cesaron, Ana decidió no vender la casa. Los secretos que contenía eran demasiado oscuros para que alguien más los descubriera.